Voy a comenzar con una lectura que está leyendo primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9 al 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9 al 14. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí estamos nosotros porque amamos al Señor, amén. Y esto dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que ni han subido al corazón de hombre, Él ha preparado para los que le aman. El verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Note que hay un espíritu en el mundo. Dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En este mes estamos hablando sobre el tema una vida en el Espíritu, el fruto del Espíritu. Y esta porción de la Escritura comienza diciendo que hay cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, que Dios ha preparado para los que le aman. Miren cómo el Señor ha preparado cosas que un día vamos a ver, que no las hemos visto, pero las vamos a ver. No las hemos oído, pero oiremos, ¿verdad? Uno se siente muy bendecido cuando llega a ver cosas que dices: ¿cuántos años he estado esperando yo ver lo que ahora mis ojos están viendo? ¿Verdad? ¿Cuánto les ha pasado esa experiencia en la vida? ¿Verdad? Uno en la vida dice: anhelo ver esto y un día lo voy a mirar. Y la Escritura dice: hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Cuando vas a recibir una noticia que vas a oír el día que te digan esta buena noticia: hoy escuché lo que por tantos años, tanto tiempo he estado anhelando oír. Oír que alguien, oír de alguien, o algo que tenga que ver con que el oído reciba algo bueno. Dice: cosas que ojo no vio. Y luego todavía dice: ni que han subido al corazón de hombre. O sea que hay cosas que todavía no están ni en nuestro corazón, que al estar en el corazón, también eso es una victoria. Cuando tú tienes una idea o tienes un sueño y tienes una meta que antes no tenías, pero cuando llega al corazón es como la primera etapa, ¿verdad? Corazón. Y dice la palabra de Dios: ni siquiera está en el corazón, ni siquiera lo has visto, lo has oído, pero Dios lo tiene preparado para los que le aman. ¿Nosotros amamos al Señor? Amén. Hay cosas que tú no has visto, ni que has oído, ni siquiera están en tu corazón, pero el Señor las ha preparado para ti.
las ha preparado para mí. Estas cosas que si son de Dios tienen que ser maravillosas, ¿verdad? Si viene del Señor, yo cada vez más he ido comprendiendo, mis hermanos, que la voluntad de Dios es buena. Y dice agradable y perfecta. Y conforme camino más con el Señor y voy creciendo más, yo platico con mi esposa y a veces hay cosas que no suceden y que nosotros queríamos hacer. Pero le damos gracias a Dios porque decimos, mira, queríamos que pasara esto, pero no pasó. Pero al final, gracias a Dios porque no era la voluntad de Dios. Así pensamos. Pensamos que si oramos, le pedimos a Dios por algo y no sucedió, aunque nuestro corazón a lo mejor se emocionó, soñó por algo, decimos, bueno, al final no era la voluntad de Dios porque el Señor tiene algo mejor. Yo lo invito a creer así. Siempre terminamos diciendo, bueno, si no pasó, es porque el Señor tiene algo mejor todavía. Porque aquí dice la palabra, son cosas que Dios ha preparado. Dios ha preparado. ¿Qué significa? Que están preparadas por el Señor, pero tal vez no es el tiempo, ¿verdad? Tal vez no es el tiempo. Dios tiene tiempos también perfectos. Así como su voluntad es perfecta, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Los tiempos de Dios son perfectos. Ahora, en este tema de caminar en el Espíritu, estas cosas son espirituales. Y eso es lo que nos compete entender hoy en este domingo y en estos domingos que estamos hablando de caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Es que la Escritura dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, ¿cuál va a ser el conducto que Dios va a usar para revelarnos estas cosas? El Espíritu. Dios nos las reveló. Miren cómo viene diciendo la Escritura. Dice, Dios nos las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu conoce hasta lo profundo de Dios. Y lo que el Espíritu ha sondeado en Dios, en lo profundo de Dios, y lo trae a nuestro espíritu, Dios nos lo va a revelar por el Espíritu. Y va a hacer que esas cosas sean conocidas a nosotros por medio del Espíritu de Dios. Y ahí yo hablaría de una palabra, la perspectiva. La perspectiva que nosotros tenemos una perspectiva natural, porque somos personas naturales como hombres o mujeres, y tenemos una perspectiva espiritual. La palabra perspectiva es la forma de ver. La perspectiva se basa de un punto de vista. Por ejemplo, si yo le pido a alguien que detrás de un objeto me vea, su perspectiva hacia mí no será muy clara porque hay algo que está enfrente de mí. Pero si yo me hago a un lado y él cambia su punto de vista, o sea, el punto de donde está mirando, va a ver más claro. ¿Sí me explico? O sea, el punto donde estás ubicado es lo que te abre un campo de vista de donde estás parado. Si te paras en otro punto, vas a ver diferente, porque el punto donde estés parado te ayudará a ver o a no ver. Entonces, en el tema espiritual, muchas veces nosotros estamos parados en un lugar que no es espiritual, es más natural, más humano, más de la carne. Porque, ¿qué es la carne? Para explicar bien, ¿qué es andar en la carne o andar en el espíritu? A veces confundimos estos términos, ¿verdad? Y pensamos que andar en la carne es estarte comiendo un filete ribeye o un miñón o una carne asada, y el hermano está en la carne, pero está en la carne asada.
y no nos invitó, ¿verdad? Pero eso no es que Él está en la carne, porque se está comiendo la carne asada. Lo podríamos relacionar, pero no es así. Cuando la Biblia habla de andar en la carne o andar en el espíritu, está hablando de conceptos de naturaleza. Por ejemplo, nosotros somos por naturaleza humanos, seres humanos. Y lo humano es lo material, lo que se ve. Pero también tenemos una naturaleza espiritual. Somos espíritu. Y lo que sucedió con todos los seres humanos que nos ha pasado es que al pecar, el espíritu se murió. Y lo único que quedó vivo es lo humano, lo natural. Y por eso nuestra perspectiva de la vida es muy humana cuando no dejamos que el espíritu entre y nos revele. ¿Me explico hasta aquí? ¿Verdad? Somos por naturaleza en el Señor, tenemos dos naturalezas. Una es espiritual y la otra es carnal. Ahora tenemos que aprender a caminar en el espíritu, dándote cuenta que muchas veces tú estás teniendo una perspectiva muy carnal, porque eres humano. Y por eso tú tienes, ya caminando con el Señor, te tienes que dar cuenta, bueno, yo quiero hacer esto, pero yo soy cristiano, soy hijo de Dios. La pregunta es, ¿cuánto has orado? ¿Cuánto has ayunado? ¿Qué tan alineado está lo que vas a hacer con la palabra de Dios? Eso sería darte a ti una respuesta espiritual. ¿Sí me explico? Porque yo quiero, por ejemplo, yo puedo tener el deseo de hacer algo y lo puedo interpretar que esto viene de Dios, pero necesito conocer la palabra de Dios para darme cuenta si lo que yo estoy pensando se alinea con el pensamiento de Dios. Esa es una de las partes que más necesitamos los cristianos, porque muchas veces decimos esto es de Dios, pero no hemos hecho lo que es caminar en el espíritu, que conlleva a disciplinas de oración, ayuno. He orado, he ayunado, estoy alineado con la palabra de Dios. Eso me hace ver que estoy caminando con el Señor, ¿verdad? Pero de otra forma, si yo ni siquiera he orado, no he ayunado, ni conozco la Biblia, pero me aferro a que esto es de Dios, puede ser más en mi carne, en mi humanidad lo que estoy viendo. Y es una perspectiva que tiene que cambiar. Tiene que cambiar la manera como nosotros a veces vemos las cosas, y eso lo va a cambiar el mismo espíritu. El mismo espíritu hace este cambio. Ahora, cuando uno tiene una perspectiva equivocada, yo quiero poner un ejemplo de las cosas de Dios con una perspectiva equivocada. Y siempre me gusta ponerme yo como ejemplo, mis hermanos, porque pues eso es mejor, más aplicable. Cuando yo venía a la iglesia por primera vez, o entré a la iglesia, mi perspectiva de la iglesia, de lo que sucede en la iglesia, como la alabanza, la prédica y todo lo que hay en la liturgia de una congregación y los servicios de la iglesia, yo tenía un pensamiento, porque Emma me había dicho a mí, y me lo dijo con gusto, porque yo pude ver en sus ojos la convicción, cuando Emma me dijo por primera vez, yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Y yo pude ver que ella quería estar en la iglesia. Ahora, si soy honesto, yo no quería venir a la iglesia. En ese momento, yo no quería. Pero ella sí quería. Entonces, cuando ella me decía, yo quiero ir a la iglesia, y también me dijo, me externó, yo quisiera que tú vayas a la iglesia. Entonces, yo vine a la iglesia con este pensamiento. Yo pensaba que venir a la iglesia, yo le estaba haciendo un favor a Emma por yo venir a la iglesia. Es una perspectiva equivocada. ¿Verdad que estaba equivocado? Esa es una perspectiva equivocada de algo que es de Dios, porque esto es algo de Dios, es algo espiritual,
Pero yo estaba en la iglesia con la mente equivocada, con el pensamiento equivocado. En la iglesia uno no está por hacerle un favor a alguien más. En la iglesia uno está por hacerse un favor a uno mismo, ¿verdad? Uno viene a la iglesia porque tú eres el principal beneficiado. Pero la perspectiva está equivocada cuando pensamos que le estamos haciendo un favor a alguien más. Es un error pensar así. Y hay formas que tenemos de pensar que están equivocadas, que ese pensamiento no te ayuda. No me ayuda a mí pensar así. En ese tiempo mi pensamiento estaba mal. No podía yo caminar en el espíritu con un pensamiento así. Y recuerdo también, poniendo otro ejemplo hacia lo que yo necesitaba cambiar mi perspectiva, era que mi suegro, me recuerdo que me mandaba audios de predicadores, de otros pastores, de retiros, y me mandaba literatura, libros, diccionarios. Y yo tenía todos estos libros, estos diccionarios, recibiéndolos en mi casa y acumulándolos. Pero no los leía yo, Cristian. Los tenía nomás ahí guardados. ¿Y saben qué pensaba yo? Yo pensaba que mi suegro pues me quería, y mi pensamiento era: yo los voy a guardar a él, voy a guardarlos para que él para no hacerlo a él sentir mal. Yo pensaba que si yo los tenía, aunque yo no los escuchara, yo pensaba que le hacía un favor a él, yo tenerlos. Qué equivocados a veces estamos en cómo pensamos, ¿verdad? O todos ustedes siempre han tenido el pensamiento bien alineado, no lo han tenido. Qué equivocados estamos cuando pensamos de otra forma. Tenemos la cabeza al revés. Yo pensaba que le hacía un favor a mi suegro teniendo la literatura, guardando los cassettes y no tirándolos, porque no los oía. No leía ningún libro ni abría ningún diccionario. Y yo decía, bueno, por lo menos le hago un favor a él para hacerlo sentir bien. Estaba muy equivocado, porque yo no le hacía ningún favor a él. Él estaba haciendo un instrumento en las manos de Dios para bendecir mi vida. Por ejemplo, yo no le hacía un favor a Emma al venir a la iglesia. Emma estaba haciendo un instrumento de Dios, creyendo y orando por mí para que yo conociera al Señor. Pero mi mentalidad era otra. Yo pienso esto, mis hermanos, también necesitamos esos tipos de instrumentos, como el pastor Martín, siendo el suegro de un muchacho yo tenía 21 años. Tenía 21 años, era un chamaco, un morrillo. Se ocupan en la iglesia suegros como mi suegro Martín, que tengan la capacidad de esto, miren, la capacidad de ser tomados equivocadamente. ¿Te has dado cuenta que a veces tú invitas a alguien a la iglesia y a veces esa persona puede venir pensando que te hizo un favor a ti? ¿Verdad? ¿Verdad que pasa eso? ¿Y te das cuenta? Sí te das cuenta. Pero tú necesitas tener la capacidad de resistir, que piense así. Está bien, yo sé que piensa que me está haciendo un favor a mí. Incluso yo sé que muchas veces hay personas que cuando escuchan o pueden estar escuchando una predicación, pueden decir, le voy a hacer un favor al pastor a oírlo. Es una mentalidad bien equivocada, porque no le haces un favor al pastor, pero bueno, el pastor necesita resistir eso, ¿verdad? Voy a hacerme como que no me doy cuenta de que hay quien piensa que está haciendo un favor al oír la palabra, pero cuando la mente está al revés, pensamos así. Vamos a dar nosotros algo para el Señor y decimos, voy a ayudar al Señor. El Señor no necesita que lo ayudemos, es que estoy pensando al revés. Cuando nosotros pensamos
Cuando llega el momento donde la mente se nos acomoda, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Cuando entendemos. Pero yo diría esto, mis hermanos, tenemos que levantarnos como hombres y mujeres de Dios aquí en la iglesia, sabiendo que vas a sembrar en personas que van a pensar muchas veces que tú puedes estar, ellos te están haciendo un favor a ti, pero no es así. Pero no importa, nosotros lo estamos haciendo para el Señor. Nos ha tocado cuando estamos evangelizando, le queremos dar algo a alguien a veces dice, ay, como te voy a poner atención por hacerte un favor a ti. Y no nos están haciendo un favor a nosotros solo somos instrumentos predicando la palabra de Dios, llevando la bendición de Dios. Pero la gente piensa así. Miren, me viene otro ejemplo, quiero ponerles este ejemplo también. Cómo la mente es pequeña, la mente es de un niño. Cuando pensamos así, tenemos una mente de niños. Como decía el apóstol Pablo, cuando yo era niño, yo pensaba como niño. Ahora que veo a Abelito, cuando Abel se pone a ver un programa en la tele o en el YouTube, él se captura y se queda bien conectado a lo que está mirando, ¿verdad? Su mente está. Entonces Emma, la Titi, así le dice Abel a la Titi. Emma le dice, Abel, siéntate, porque Emma le pone su comida en la mesa y le dice, ven, siéntate a comer. Y yo he visto cuando el niño dice, ay, no, ahorita no, porque él está bien emocionado viendo lo que está mirando y sabe que se tiene que venir a sentar. Y Emma le vuelve a decir, ven, Abel, siéntate a comer. Y el niño dice, no, ahorita no. Y él está bien entretenido viendo la televisión. Y Emma tiene que hacer algo como un truco para convencerlo y diciéndole, ay, mira, ahorita que te sientes aquí, después te voy a dar una paleta o te voy a dar, y como que va capturando su atención para poderlo traer a sentarse a comer su desayuno. Y el niño viene como diciendo, le voy a hacer un favor a la Titi sentándome ahí y comiendo para que ya me deje tranquilo y yo me vaya a ir a ver la tele. Y así somos cuando pensamos como niños. Dios tiene cosas preparadas para nosotros y nosotros a veces decimos, ay, para que ya el Señor me deje, porque no hemos crecido al punto donde veamos más claro. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios? Porque Él es bueno, paciente, y también tiene hombres y mujeres de Dios que son buenos y pacientes para esperarnos hasta que lleguemos a crecer en el Señor. Dale un aplauso al Señor por eso. Yo creo que eso es algo que sucede. Siempre hay alguien haciendo el bien mal interpretado, mal visto. Hasta que uno crece, dice, oh, yo ahora por eso no me canso de darle gracias a Dios por la vida de mi esposa que oró por mí, mi suegro diciendo, wow, cómo Dios lo estaba usando. Pero antes yo no lo miraba, porque estamos ciegos. ¿Se ha dado cuenta que cuando dos mentes no se conectan es porque una mira para acá y la otra ve para el otro lado? Y teniendo dos perspectivas diferentes es bien difícil avanzar. Cuando los dos miran para donde mismo, se avanza, se crece. Pero hay un tiempo, ¿verdad? Que Dios nos tenga paciencia. Ahora, en Proverbios 16:18, vamos a leer este proverbio. Proverbios 16:18. Dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es, ¿qué es antes? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo encontré este versículo para este tema porque el punto en el que una mente o una persona
recibe al Espíritu Santo, porque la parte clave que leímos arriba es que lo que cambia tu forma de pensar y la mía es el Espíritu. Amén. Lo que cambia la forma, no se puede ver lo que Dios quiere que veas si no te pones los lentes del Espíritu Santo. No puedes ver hasta que no llegue el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos hace ver. El Espíritu Santo es el que nos revela. El Espíritu Santo es el que nos muestra. Si el Espíritu de Dios no llega a venir sobre nosotros, no vamos a ver lo que Dios quiere que veamos. Entonces es muy importante que el Espíritu Santo sea recibido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es muy importante que el Espíritu Santo se reciba, que venga el Espíritu, porque el que va a mostrar esas cosas es el Espíritu de Dios. Y yo me preguntaba esto, miren mis hermanos, nosotros tenemos formas en las que a veces vemos al Espíritu venir en los altares, en nuestras actividades, campañas. Oramos para que la gente reciba el Espíritu. ¿Cómo es que una persona recibe el Espíritu Santo? Y hemos entendido pues que hay que tener fe, ¿verdad? Hay que creerlo. Pero yo me doy cuenta que hay algo que a todos nos acontece igual. El Espíritu Santo no va a venir hasta que la soberbia y la altivez de espíritu que todos tenemos por naturaleza, no se ofendan con esto, si no es la verdad. Todos por naturaleza tenemos soberbia y altivez de espíritu. ¿Por qué? Porque la soberbia es lo que nos ha hecho caminar sin Dios. Si hay soberbia es cuando pensamos que somos tan capaces que no necesitamos a Dios. Eso es soberbia. Y cuando hay soberbia, el Espíritu no puede entrar. Dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio. Ahora sí, yo puedo decir de mí mismo. ¿Saben por qué yo pensaba de esa forma? Que le hacía un favor a Emma o le hacía un favor a mi suegro. Por la soberbia. Porque yo estaba lleno de soberbia. Yo pensaba que los que necesitaban a Dios era mi suegro y Emma, pero yo no. No sé si me explico con esto. Pues las personas estamos así. Mi abuelita es la que tiene que ir a la iglesia. Mi abuelita, porque las abuelitas son las que oran. ¿Y quién nos enseñó que las abuelitas son las que oran? Si orar es para todos, porque todos necesitamos a Dios. Pero es que la soberbia, hay soberbia en nuestro corazón, hay altivez de espíritu. Nos hace pensar que no necesitamos al Señor. ¿Qué es lo que nos hace, según este proverbio, qué es lo que hace que la soberbia y la altivez de espíritu se debiliten o se terminen? ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice primero ahí? El quebrantamiento y la caída. Quebrantamiento y caída. Yo me puse a recordar que lo que me hizo a mí recibir al Espíritu Santo es que yo pasé por un momento de quebranto. En aquel tiempo, en aquellos años que yo no había recibido, porque eso es otra cosa que yo también tengo que decir propiamente, que yo no miraba las cosas de Dios como se tenían que ver, porque no había recibido al Espíritu. Hay personas que pueden estar en la iglesia y no han recibido el Espíritu. Pareciera que todos lo hemos recibido, pero no. Lo que muestra que alguien ha recibido el Espíritu es cómo mira las cosas, cómo habla, el fruto de su vida. Dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Y yo no tenía esos frutos antes de que recibiera el Espíritu Santo. El quebrantamiento es antes. El Señor tiene que permitir que seas quebrantado. Y tal vez algunos de los que están aquí pueden estar pasando ahorita por eso, o han estado viviendo por eso, donde dice, ¿por qué he estado viviendo algo en mi carne que me está humillando? Una enfermedad
te humilla, te lleva al grado del quebranto. Una situación económica difícil te quebranta, te tira al suelo. Una caída que es un error, algo fracaso. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Por qué tienen que venir situaciones a veces a nuestra vida duras? ¿Qué es lo que se tiene que romper? ¿Quebrantar? La soberbia. Si la soberbia no se quebranta, no vas a recibir al Espíritu. Porque el Espíritu se recibe cuando hay un corazón quebrantado. Entonces, miren, mis hermanos, a veces nosotros oramos porque decimos, mira, estos hermanos o estas personas, yo he querido que vengan a la iglesia, he orado por ellos, pero les están pasando ahorita cosas difíciles. Casi es decir, que les sigan pasando, porque se tiene que quebrar la soberbia. Porque ya que pase todo esto, dice, entonces se va a quebrantar. La soberbia se tiene que destruir como el polvo, se tiene que caer nuestra soberbia y nuestra altivez ante el Espíritu de Dios, se tiene que romper, se tiene que quebrar. Y cuando esas cosas suceden, mis hermanos, estamos a la puerta de recibir al Espíritu Santo. Estamos a la puerta de recibir cosas que mi ojo no había visto, mi oído no había oído, no habían subido a mi corazón, pero son de Dios. Son cosas que Él ha preparado para mí porque me ama. Y por eso nosotros le damos la gloria a Dios, porque después del quebrantamiento viene la presencia del Señor a la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios siempre va a actuar así. Yo me estaba recordando qué pasó conmigo en ese tiempo, y creo que yo sí tuve una etapa bien difícil. Y me acuerdo que alguien me había invitado a un retiro y yo no quería ir, porque pues cuando ves las cosas pensando que le haces un favor al que te invitó al retiro, yo no quería ir porque no miraba las cosas pero cuando me quebranté, porque me pasó algo difícil y mi quebranto me hizo querer ir. Es por eso que cuando estás pasando una situación dura, si tu quebranto te lleva a la presencia de Dios, eso es bueno, porque es el camino a conocer a Dios. Nadie conoce a Dios porque eligió y venir a la presencia de Dios. Todos nosotros llegamos a Dios por un quebranto, una prueba difícil que nos ha pasado. Eso nos acercó más al Señor, más a su presencia. Ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios: ustedes no me han escogido a mí, yo los escogí a ustedes. Yo tuve misericordia de ustedes y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Le das gloria a Dios por eso, porque Él ha tenido misericordia. Yo creo que no nos gusta abundar mucho en el tema del quebranto, pero el quebranto es bueno para que se cumplan los propósitos de Dios. Las pruebas que te toca vivir como un hijo o una hija de Dios, a lo mejor has estado mucho tiempo empecinado en una forma de pensar que es equivocada. Y Dios te ama. Y como estás en el ojo del Señor, el Señor te ama, Dios está permitiendo que te pasen cosas difíciles al grado de que ya no te queda nada más que ir a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos hace no orar, no venir a la iglesia, no buscar a Dios con devoción? Que hay todavía pensamientos de que yo puedo, de que yo lo voy a lograr solo. Pero cuando nosotros entendemos que necesitamos al Señor, el quebranto es la puerta para acercarnos a su presencia. Voy a leerles lo que encontré como definición de lo que es soberbia y altivez de espíritu. La soberbia es la exaltación desmedida de uno mismo, creer que eres más de lo que eres, atribuirte méritos que no te pertenecen o ponerte en el lugar que solo le corresponde a Dios. Es el pecado que cometió Adán y Eva
incitados por Satanás cuando les dijo: serán como Dios. Es el pecado de Génesis capítulo 3 verso 5. Serán como Dios. La soberbia nos hace pensar que somos como Dios, que somos dioses, que podemos nosotros tener esa facultad que solamente le pertenece al Señor. Dios quería que Adán y Eva no comieran de ese árbol porque ellos sabían, eran la creación preciosa de Dios y tenían a un Dios del cual dependían para todo. Sabían que dependían de Dios para que amaneciera al día siguiente, dependían de Dios para que pudieran comer, dependían de Dios para que tuvieran buena salud. Esa dependencia de Dios nos bendice a nosotros. Pero cuando el hombre piensa que no necesita a Dios para que amanezca el siguiente día, no necesita a Dios para tener salud, no necesita a Dios para vivir bien, es la soberbia la que nos hizo pensar que no lo necesitamos. Esa soberbia tiene que ser quebrada completamente. La altivez de espíritu es la actitud interna que produce la soberbia. Un corazón que se levanta por encima de los demás y por encima de Dios es la disposición de no necesitar a nadie, de no rendirse ante nadie. Parece que el Espíritu Santo, yo lo hablo personal, a mí el Señor me ha estado hablando últimamente, dándome a entender a todas las personas que ha puesto a mi alrededor que son de bendición para mí. Y me acuerdo de ellos y oro por ellos y digo: Señor, gracias por este hermano, gracias por este pastor, gracias por esto, porque me he dado cuenta que Dios pone que nosotros solos no podemos. Cuando uno piensa que solo lo puede hacer, la altivez de espíritu nos está llegando. Pero cuando uno se da cuenta que necesita de los demás, que necesitas de los que Dios ha puesto a tu alrededor, es la humildad que llega al corazón, ¿verdad? Que nos hace reconocer eso. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque estás rodeado de gente que te ama y que te quiere ayudar? Me hubiera gustado escuchar una vez más entusiasta eso. Es que a veces pensamos que no, yo no tengo amigos, a mí nadie me quiere, yo no cuento con nadie, la verdad yo solo. Ay, mi corazón, ¿qué está pasando? Se ha vuelto muy altivo, ¿no? Sí, digan, sí, es altivez. No, yo solo puedo. Nada, si nadie me quiere ayudar, que no me ayuden. Al final yo siempre he hecho solo todas las cosas y nadie me ayuda y nadie me quiere y nadie. Es altivez de espíritu. Necesitamos pedirle perdón al Señor por esas palabras que han salido de nuestra boca y decirle: Señor, yo sé que tú estás conmigo, has puesto gente alrededor de mí para que me ayude, para que me bendiga. Gracias por mi patrón, por el trabajo que tengo. Gracias por este hermano, gracias por esta hermana, gracias por esta ciudad donde vivo, gracias por este país. Eso es un espíritu humilde. Dios nos dé un espíritu humilde, mis hermanos, para darle gracias a Dios por todo. Y no pensar que no necesitamos a nadie. Sí necesitamos. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que no necesitamos a aquellos que nos pones a nuestro alrededor para bendecirnos. El reino de Dios se vive cuando nosotros somos débiles. En el mundo triunfas cuando eres fuerte, pero en el reino de Dios triunfas cuando eres quebrantado. El quebrantamiento te llena del Espíritu Santo. El quebrantamiento hace que el corazón se llene de Dios. Ese quebrantamiento abre la puerta para que el Señor nos llene, nos bendiga. El orgullo es la mayor barrera que hay para con Dios. El orgullo es como una pared de concreto entre el hombre y Dios. Mientras hay orgullo, hay una pared gigantesca entre nosotros y Dios. Y no puede el Señor bendecirnos, y nos quiere bendecir y nos quiere dar, pero hay una pared gigante, como el muro que levantó el Trump para que no entremos. Hay una pared que nos divide de Dios y esa pared se llama orgullo. Y el orgullo no nos hace acercarnos a Dios.
Pero cuando viene el quebrantamiento, cuando viene el dolor, cuando viene tal vez la enfermedad, sabes, en cierto sentido, por eso los cristianos le damos gracias a Dios por todo, porque tal vez esa enfermedad, tal vez esa prueba va a hacer que el muro se rompa, se caiga a pedazos y pueda empezar a tener una relación con Dios. Ya no haya una separación. Oh, gloria a Dios, porque esas pruebas quebrantan el corazón y nos hacen acercarnos al Señor. Entonces la luz entra. Ya no hay un muro que impida que la luz del Señor llene mi corazón. Ya no hay un muro que impida a que la palabra de Dios llegue y no tope en ciertas cosas y rebote, llegue al corazón. Ya no hay muros, ya no hay obstáculos. Ahora hay libertad. Ya el Señor está entrando al corazón directamente. Gloria a Dios. Qué tremendo es estar una persona sentada al lado de otra y uno está recibiendo palabra y el otro en el mismo lugar, en el mismo tiempo, no recibir nada. ¿Qué es lo que hace que uno reciba y el otro? Es el corazón. Que hay muros, que hay barreras que obstruyen para que la presencia de Dios llegue. ¿Sabes cómo trabaja el Wi-Fi? Para que el Wi-Fi pueda llegar, es una señal en el aire. No lo vemos, el Wi-Fi no se mira, pero es una señal que está en el aire. Y los dispositivos tienen que tener una apertura para recibir la señal. ¿Te has dado cuenta que tú puedes estar en un lugar y gracias Axel, tú tienes que regresar a ser un diácono, porque ya tomaste parte del uniforme, traes el del Barça, ponte el uniforme de los diáconos. No, ese no es el Barça. ¿Qué equipo es ese? ¿Cómo? Perdón. Leicester. No sé cuál es, pero está bien. ¿Qué le estaba diciendo? Se me fue la onda. El Wi-Fi. Se me fue el Wi-Fi. Perdí la señal. Ya ven, se pierde la señal. Para que el Wi-Fi trabaje, un dispositivo necesita una contraseña. ¿Se dan cuenta? Si no pones la contraseña, no entra la señal. O sea que hay una señal que puede llegar, pero es espiritual, no se ve. Y eso es lo que pasa en los corazones de nosotros. Dios está aquí en esta tarde, y Dios está hablando, y la presencia de Dios no es que no está. A veces decimos, es que tal vez le falta más orar al grupo alabanza, o le falta más orar al pastor para que llegue la señal. Y no es tanto eso, sino que mi corazón está duro. Necesito que algo se derrumbe, se caiga, para que la presencia de Dios llegue. Y cuando eso sucede, es tan distinto, mis hermanos. Qué diferente es cuando el corazón recibe, ¿verdad? Uno está lleno del Señor. Yo me acuerdo cuando recibí al Espíritu Santo, esa ocasión, nos íbamos a venir de un retiro. El pastor Marcos, que va a venir ahora en septiembre con su esposa Jerry, para mí él es un hombre de Dios él fue un instrumento que Dios usó para que se conectó en el tiempo y la ocasión para que yo recibiera el Espíritu Santo. Nunca se me olvida que él llegó a predicar a un campamento de hombres que era de viernes a domingo. Yo fui a ese campamento más por otras razones que por las razones correctas, pero estaba ahí. Y me recuerdo que el sábado en la noche, después de haber estado viernes, miren, estábamos en la tierra, un polvaderón, no nos podíamos ni bañar. Y miren lo que hay en la mente altiva de uno, ¿no? Yo decía, es que no me he ni bañado, yo ya me quiero ir.
Pero pregúnteme si yo estaba recibiendo la palabra, ¿no? Yo me quejaba del polvo, me quejaba del desayuno. Es que el desayuno no me va a caer bien. Porque así somos cuando tenemos bloqueos. Nos quejamos de todo, pero no recibimos la palabra de Dios. Puedo escuchar un amén si somos así, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo me quejaba de todo. Y yo estaba buscando un pretexto para irnos temprano. Y me acuerdo que el sábado en la noche, el pastor Luis García, que todavía es pastor de una iglesia allá en Tijuana, el que organizaba esos retiros, nos vio. Yo iba con 4 hermanos de mi iglesia. Y miren, yo los convencí que nos fuéramos. Miren cómo puede haber infiltrados a veces entre nosotros que te convencen en lugar de buscar más a Dios, de llevarte para otro lado. Yo los convencí y les dije, vámonos, ya recibimos. Yo ni había recibido nada. Y yo, vámonos, ya estuvimos viernes, sábado. Y ellos me decían, no, pero pues todavía es mañana. Y yo convenciéndolos, no, vámonos. Y que los convenzo comiendo en la tarde. Y dijeron, bueno, está bien. Y empezamos a guardar nuestra casita de campaña. Y que llega el pastor del evento, y nos ve guardando las cosas y dice, ay muchachos, ¿qué pasa? ¿Ya se van? Y dijimos, sí, ya nos vamos. Y fíjense que hasta uno es astuto para otras cosas, ¿no? Me acuerdo que yo le dije, oh pastor, fíjese que nos vamos a ir porque ya extrañamos a nuestras esposas. Y queremos ir a la iglesia mañana. Dije, para que nos deje ir, ¿verdad? Y el pastor dice, bueno, ya están aquí. Y miren cómo él habló un lenguaje que ahora yo sí lo entiendo, pero en aquel momento, dígame si lo entendía. Él nos dijo esto: muchachos, lo que Dios tiene preparado en este retiro no se ha acabado, mañana se termina. Y yo dije, no, yo ya estoy. Él estaba hablando de algo espiritual que Dios lo usó como diciendo, no, hay algo que mañana va a pasar y tú te quieres ir. Y Dios usó a este pastor para detenernos y nos sentimos mal y bajamos las cosas y volvimos a armar nuestra tiendita de campaña. Y me recuerdo muy bien que al siguiente día llegó el pastor Marcos Santos. El pastor Marcos llegó. Y cuando él tomó el micrófono y empezó a hablar, yo ni me acuerdo del todo del tema, pero cuando él empezó a hablar, algo empecé a sentir en mi corazón que me hizo llorar. Estaba yo ahí temblando, llorando, escuchando la prédica. Y cuando terminó de predicar, me fui al altar y puse mi cabeza en la tierra. Había pura tierra. Me acuerdo que los que estaban ahí se reían de mí, decían, ¿tú qué te querías ir? Mira, chillando y todo lleno de tierra a la cara. El Señor tuvo misericordia de mí y me llenó, me dio con su espíritu, me llenó. Fue la primera vez que yo entendí eso de que el espíritu te llene. Yo me quebranté, lloré y me caí al suelo y me levanté con una perspectiva distinta. Yo me recuerdo que a mi cabeza venían cosas que antes yo pensaba mal y algo estaba dentro de mí que me hacía pensar diferente. Era el Espíritu Santo, mis hermanos. Y yo tenía una forma de ver las cosas y ver a las personas, y a los que antes odiaba ahora ya los amaba. A los que antes no quería que se me acercaran, yo ya los quería abrazar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había llegado a mi vida. El Espíritu Santo transforma. Era lo que me hacía falta. Oh, yo me recuerdo como que fuera aquel día. Mi mente cambió, mis ojos se abrieron, y lo que antes yo no miraba, ahora lo miraba tan claro. Es el Espíritu Santo. Bendito Dios. El Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero terminar leyendo lo que comencé para que lo veamos ahora con
nuestra mente nutrida por este mensaje. Miren, mis hermanos, lo que dice esta escritura hablando de la importancia que el Espíritu esté en el corazón de nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios 2, verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se da cuenta qué poderoso es esa escritura? Como dice que mientras el hombre tenga la mente natural sin recibir al Espíritu, no puede entender las cosas de Dios. Y para él, ¿qué son? Locura. Por eso nosotros, los que un día nos reíamos y nos burlábamos de los que cantaban a Dios, ¿verdad? Y decíamos, estos están locos. Ahora entiende por qué pensábamos así, porque teníamos una mente 100% humana. Estábamos viendo lo de Dios con una mente humana, carnal. Cuando uno ve lo de Dios con una mente llena del Espíritu Santo, son dos perspectivas completamente distintas. Tiene que venir el Espíritu Santo a transformar, a llenarnos de esa agua viva. Me acordé de un pastor hablando de, miren, qué tan necesario es que el Espíritu Santo llegue a cada persona, porque, y yo sé que oramos y decimos, Espíritu Santo, ven, llena a las personas, pero en realidad, mis hermanos, cada persona es llena hasta que le llega el quebranto. El quebranto llega antes, dice antes del quebranto estuvo la soberbia. Cuando viene el quebranto, cuando viene el Espíritu Santo. Obviamente ya cuando caminas con el Señor, por eso los que ya conocemos al Señor nos quebrantamos solito, está más fácil. Yo solito me quebranto, me pongo la mano aquí, ándale, póngase quebrantadito. ¿Para qué esperas la prueba? Ya entendí. No sé si me explico. ¿Quieres que te pase algo duro para que digas, ay, y quieres vivir así siempre puro garrotazo para recibir de Dios? No, ya que conoces al Señor, dices, ya, yo solito me hago así. Ándele. Humíllese solito. Yo me humillo, yo me quebranto delante del Señor, porque sé que eso es necesario. Yo solo, no necesito las pruebas. Me acordé de este pastor, tenía un miembro en la iglesia, que siempre este miembro pensaba bien diferente que el pastor, y siempre pensaba todo lo opuesto, ¿no? Y el pastor dijo, ay, oraba mucho por él y decía, ¿cómo lo voy a hacer a este que cambie? Y él leyó un libro, estaba leyendo un libro que el libro se titulaba David y Saúl, y hablaba de la mente de David siendo un hombre espiritual y la mente de Saúl siendo un hombre carnal, y hablaba cómo las dos mentes chocaban y nunca podían tener comunión porque son dos polos opuestos, ¿verdad? Y el pastor, cuando lo leyó, dijo, ay, este libro se lo voy a regalar a este hermano, de seguro le va a hablar el Señor. Y este libro cómo refleja
la mente, la forma de pensar, ¿verdad? Y que se lo regala. Y le dijo el pastor: mira, te regalo este libro. Y el hermano dijo: oh, gracias, espero que lo leas. No, sí lo voy a leer. Y el hermano lo leyó. Y el pastor un día se lo encuentra y dice: ¿cómo te va con el libro? ¿Lo leíste o no? Dijo: sí, ya lo leí. Ay, dijo el pastor, de seguro ahorita lo que me diga va a venir una comprensión, ¿no? De que, oh, pastor, he entendido cómo yo siempre le he llevado la contraria, ¿no? Y le dice: ¿y qué aprendiste del libro? Bueno, dice, meditando bien entendí que yo soy David y que usted es Saúl. Eso también me da a entender, me dice a mí que el único que puede cambiar las mentes es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Solo cada persona tiene su prueba, su vida y sus quebrantos que vive. Y eso otra cosa que entendí, Señor, dije, ay, hoy oraba y decía: Señor, si tú nos quieres estar llenando de tu Espíritu, quiere decir que un cristiano va de quebranto en quebranto. No puede haber un cristiano que no le esté pasando algo. Algo te tiene que estar pasando en la vida. Algo te va a pasar. Dices: no, ya me gradué de esto. No, hombre. Cuando no pasa una cosa, espérate, porque viene otra. Pero tienes al Señor para que siempre en tu quebranto: Señor, aquí estoy para llenarme del Señor. Gloria a Dios. Para los hombres, cuando ya estamos más grandes, a las mujeres, cuando ya dicen: no, ya la libré porque ya no voy a arreglar. Y no, hombre, viene la menopausia. Ay, viene la menopausia. Y los hombres decimos: no, que ahora yo ya no sé, ya terminé esta etapa y ahí viene otra. Y va a venir otra y otra. Y el joven vive todos vivimos quebrantos, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: todos nuestros hermanos viven pruebas en todo el mundo siempre. El que ha crecido espiritualmente ya no se queja de las pruebas, solo las trata de pasar en victoria, ni habla mucho. El que todavía es niño dice: ya quiero salir de esta y porque no ha entendido que la vida es así. Pero tenemos al Señor. Gloria a Dios, porque tenemos al Señor con nosotros para vivir una vida en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, por favor, mis hermanos. ¿Cuántas cosas tienes tú, Señor, preparadas para nosotros? Y el quebranto que podamos estar viviendo hoy es la puerta para las revelaciones del Espíritu, para lo que el Espíritu nos va a mostrar en el corazón. Lo que sea que estás pasando, ten fe y confía que el Señor, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús.